Buenas compañeros del metal, bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo una multiherramienta. Ya hacía tiempo que no os traía un vídeo de multiherramientas, pero no lo traía porque tengo multiherramientas que aún no os he enseñado, pero bueno, básicamente me he liado con los cuchillos y las navajas y las multiherramientas las he dejado un poquito de lado. Pero a raíz de que me han mandado esto que estáis viendo aquí, que ya habéis visto alguna publicación en YouTube y en Instagram, por cierto, si no me seguís en el Instagram, podéis seguirme, aquí os está apareciendo la cuenta de Instagram. Y a razón de que me han mandado desde una tienda esto, que la voy a dejar en la descripción del vídeo, pues vamos a hacer una revisión de una multiherramienta. La marca es Nextool, que creo que tiene que ver algo con Xiaomi. Es una marca de Xiaomi, por lo que tengo leído. No sé mucho de esta multiherramienta, sé lo que he visto un poquito por YouTube. Yo básicamente soy de Victorinox y de Lederman. También tengo Wenger y otro tipo de cosas, pero bueno, básicamente yo lo que utilizo son las Bic y Lederman de vez en cuando también. Ya sabéis que tengo muchas, en el canal hay revisiones de muchas multiherramientas de Lederman. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la multiherramienta. Os viene esta caja y os viene con las instrucciones, viene todo en chino, ¿eh? Como viene de China, yo creo que no está ni para el mercado europeo o por algún motivo viene todo en China. En chino. Lo que viene es un código QR, no sé si vendrán las instrucciones en otros idiomas ahí. Bueno, antes de todo, como os estoy acostumbrando últimamente en mis vídeos, vamos a ver al detalle, vamos a hablar primero de la funda, pero la vamos a ver a detalle en un vídeo cercano para que veáis cómo son los acabados y todo. Bueno, ya habéis visto la funda al detalle, ahora os voy a hablar un poquito de ella. En líneas generales es una funda de cordura que que tiene unos acabados buenos. Con el tiempo no sé cómo le irá, es igual que otras multiherramientas de incluso más caras. No sé cómo reaccionarán las fundas con el tiempo. Yo tengo la de la Spirit que me ha durado 13 años, tiene el cuero cuarteado, pero tiene un detalle que tiene esta, que es el velcro. El velcro con el tiempo y el uso se va perdiendo la capacidad que tiene de agarre. Y eso le va a pasar a esta y le ha pasado a la funda de la Victorinox Spirit que tengo. Lo que se puede hacer es ponerle un botón rápido, un corchete más adelante, si tenéis un poco de habilidad o lo podéis comprar por internet, siempre se pueden comprar y son muchísimo mejores. Bueno, esto es básicamente la funda, el talí que hay aquí, el pasador para pasar el cinturón, es muy justo, es para cinturones de vestir. Cinturones ya tácticos que suelen ser un poquito más anchos, o cinturones militares, no sé, creo que no cabría, ¿eh? Pero bueno, en líneas generales es una funda resultona, no está mal. Bueno, aquí tenemos la multiherramienta. Y también la vamos a ver en un vídeo más al detalle, así que os dejo con el vídeo antes de hablar un poquito sobre ella. Bueno, ya habéis visto la multiherramienta. Como veis tiene un recubrimiento de pintura negra, las hay también en inox, en crudo, se lo podría decir, ¿no? La verdad es que es una multiherramienta bastante curiosa, no pesa mucho, tiene un clip aquí. Todo esto con el tiempo lo iré probando. Y vamos a hablar un poquito de lo que son las herramientas, las medidas de la multiherramienta cerrada y abierta y de las herramientas que tiene, las estoy poniendo aquí,
Las estoy poniendo aquí por si tenéis interés, si no también yo creo que en alguna página que la vendan también os pondrá un poquito lo que son las medidas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo pongo yo. Vamos a ir a por la herramienta principal, que es las de estas herramientas, pues es nada más y nada menos que el alicate. Esta multiherramienta concretamente son de las que tiene muelle, siempre permanece, una vez abierta, siempre permanece cerrada por el muelle, abierta por el muelle que tiene. ¿Veis? Esta es la posición normal de lo que es el muelle, y cuando forzamos, encogemos el muelle y hace fuerza, ¿no? Entonces lo que hace es volver otra vez para atrás. Este sistema es muy cómodo a veces, pero depende para qué ciertos tipos de trabajo. La calidad, pues la calidad la iré probando a medida que la vaya usando. Los ajustes sí que no son tan buenos. El alicate, lo que es la mordaza, el cortaalambres, si lo veis aquí, el delfino, pues tiene como si, no sé si lo notáis ahí, es como si rozara, ¿no? No está bien ajustado. Ese es un detallito que, bueno, también por el precio que tiene no es una cosa muy importante, pero bueno, la efectividad, el templado y todo eso de este alicate ya lo iremos viendo. En cuanto a los ajustes, no tiene holguras laterales, lo que es la punta del alicate está muy bien ajustada y es básicamente un alicate, ¿no? En cuanto a otro tipo de herramientas, que me parece que para mí es la herramienta que destaca de esta multiherramienta, y creo que es por lo que la compra la gente, es esta pedazo de tijera que tiene aquí, que también tiene muelle, tiene su estado normal, pues es abierta, ¿no? Esto sí que en las tijeras pues es muy cómodo, sobre todo si no tenemos lo que es el mango de la tijera con el agujerito, ya sabéis, para hacer con el dedo así fuerza, ¿no? Entonces sí que lo veo más sentido aquí y muy necesario el muelle en las tijeras. En las tijeras pasa un poquito lo mismo con los alicates, roza demasiado, se queda enganchada, no sé si lo notáis ahí, se queda enganchada. Veremos con el tiempo cómo va reaccionando. A todo esto le haré un vídeo un año después de haberla usado, porque me interesa saber, porque es una herramienta de la que hablaba muy bien de ella, y yo a mí, pues ya que me la ofrecieron, pues me interesaba, ¿no? Esta es una de las herramientas que tiene. Otra herramienta más, pues la sierra. Esto sí que es curioso, porque la hoja principal, esto es un modelo anterior, ¿eh? Sé que hay un modelo más nuevo que tiene el seguro para la hoja, pero curiosamente en la hoja principal no tiene seguro, y el muelle tampoco es tan potente como, digamos, como unas Victorinox, ¿no? Que ves que el muelle, a ver, que no tiene seguro, pero que para vencer el muelle da confianza, ¿no? Este muelle a mí es que no me acaba de dar mucha confianza, y tampoco me acaba de convencer en el uso. No sé si los que tenéis esta multiherramienta y le habéis dado uso, si sigue funcionando igual de bien o tiene holguras, pero a mí me da la impresión de que el muelle es un poquito débil, ¿no? Pero bueno, ya os lo digo, en las versiones más modernas han arreglado este problema a través de un liner lock. Esto sería la hoja, que la hoja es una forma de hoja que me gusta muchísimo, no solo para las navajas, sino para los cuchillos. Y lo curioso de esta multiherramienta es lo que es la sierra, ¿no? La sierra en este modelo, el modelo antiguo, sí que traía el liner lock, como veis. Sí que tenía un bloqueo. Es curioso que no hayan pensado en el primer modelo un bloqueo, un liner lock para esta hoja, y que sí que lo hayan pensado para la sierra. La sierra salta a la vista, y al tocarla, que no es como las de las Victorinox ni como las de la Leatherman, me da la impresión de que no va a funcionar de la misma manera, porque no sé si lo sabéis, pero cuando una sierra de Victorinox o de Leatherman son nuevas, eso engancha muchísimo. Esto podéis hacer así, que no hace daño ninguno, o sea que no sé cómo actuará con el tiempo, pero no me da mucha confianza lo que es la sierra, ¿no? Aquí tiene una cosa muy curiosa.
Esto es un ferrocerio, que además que se puede desmontar, un ferrocerio pequeñito. No sé qué sentido tiene este ferrocerio, la verdad, en esta multiherramienta. No le veo mucho sentido, la verdad. Pero bueno, está ahí, ¿no? En lo que es este ferrocerio, que me imagino que será intercambiable. Aquí tiene una zona que se puede quitar cuando se te gaste, pero bueno, un ferrocerio tan pequeñito, no sé. La verdad es que no lo sé. Y luego tiene un destornillador Phillips y otro plano, que ya os lo digo, el destornillador Phillips no es de fácil acceso. El tamaño no está mal, no tiene seguro, pero este sí que tiene un seguro. Parece que el muelle es un poquito más potente que lo que es la hoja, es una cosa muy extraña. Pero bueno, y lo siguiente que tiene aquí es un combo que es un destornillador plano con un abrelatas. Perdón, no, abrelatas no, es abrebotellas, el abrelatas no tiene. Y básicamente estas son las herramientas que tiene esta multiherramienta, porque yo no le he visto más herramientas. Tiene poquitas herramientas, pero bueno, la verdad es que no está mal, pero bueno, yo no sé si aquí tiene alguna cosa más. Aquí parece que tiene algo, pero bueno, no. No, solo tiene estas herramientas. Bueno, y tiene el clip, claro. El clip que, bueno, no está nada mal. Bueno, os voy a hablar un poquito de lo que son mis impresiones sobre esta multiherramienta. Me han dicho desde la página que cuesta 18 euros. 18 euros con los gastos de envío. Yo había oído hablar muy bien de esta multiherramienta, pero si os digo la verdad me ha decepcionado. Me ha decepcionado porque igual que me ha decepcionado un poquito la marca SOC en multiherramientas. Cuando hay algunos modelos de SOC que sí que son buenos, pero otros son malísimos para el precio que cuesta. Y aquí tenéis, me ha decepcionado porque pensé que por el precio iba a conseguir algo de calidad, ¿no? Algo un poquito mejor que, por ejemplo, que las Ganzo. Pero no es así. No es así. Esta multiherramienta, si pagáis 18 euros por ella, estáis pagando 18 euros por ella porque es la calidad que tiene. No vayáis a pensar que vais a pagar 18 euros por ella y vais a tener una multiherramienta de 60 o de incluso 100 euros. No vayáis a comparar esto, por ejemplo, por, no sé dónde la tengo, aquí. Esta sabéis que es la Spirit, es la multiherramienta que lleva 13 años conmigo. Y esto cuesta 100 euros. No sé si lo podéis encontrar por 90 ahora. El modelo sencillo, que es el que viene solo con la multiherramienta. Pero bueno, por esto estás pagando 90 euros y en calidad tienes 90 euros, pero por esto estás pagando 18 y tienes una calidad de 18 euros. No vayáis a pensar que pagas 18 por esto y vas a tener una de estas. No, porque estoy viendo que no. Son mis impresiones, mis primeras impresiones. Luego, si luego las pruebas, luego cuando lo vaya usando, tengo que rectificar, lo voy a rectificar en un vídeo. Pero mis primeras impresiones son que esto cuesta 90 y tiene calidad de 90, y esto cuesta 18 euros y tiene calidad de 18 euros. Así que quizás por ahí me ha decepcionado un poco en el sentido de que yo, por lo que he oído hablar, pensé que comprando 18 euros pues iba a tener una cosa de estas, y no es así. Si queréis comprar esta multiherramienta, tener claro que es una multiherramienta que vale 18 euros y que le veo los acabados y la calidad equiparable, por ejemplo, a las de las Ganzo, que son también que se mueven por este precio. Bueno, eso es todo sobre esta multiherramienta. Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo de la tienda que me ha mandado esta multiherramienta. Y nada, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.